pues prácticamente hoy es nuestro último día de clase donde estamos con ustedes, aunque sea de forma virtual, pero que estamos interactuando con ustedes antes del feriado de Semana Santa. Y después del feriado de Semana Santa, se ha programado que ustedes tengan una semana de prácticas presenciales. Y la licenciada Nereida y Carmen fueron hoy a la facultad y ya dejaron listos todos los reactivos y las muestras que se van a trabajar con ustedes. La verdad es que me preocupa porque no hemos como asignado los grupos y tampoco nos dijeron que el jueves nos dan la última información, pero lo último que recibimos de la dirección de escuela es que en la semana después de Semana Santa, en lugar de que sea semana de parciales, vamos a tener prácticas presenciales y por lo tanto ustedes van a estar llegando en diferentes grupos por la tarde que se les van a asignar y van a... entonces, nosotros como química medicinal, pues ya hoy la licenciada Nereida y Carmen pues prepararon muestras y reactivos. Y los parciales, la dirección de escuela solicitó pasarlos para la última semana de abril. Entonces, se corre una semana los parciales y esa semana van a ustedes a llegar a prácticas presenciales. Por lo tanto, les vamos a estar compartiendo cuando tengamos la información cómo van a quedar los diferentes grupos. Pues siempre nos vamos a comunicar así, vía mensajes a través de la plataforma, para que ustedes estén enterados y cómo van a quedar los grupos y cómo es que vamos a tener las actividades después de Semana Santa, o sea, empezando pues el lunes después de Semana Santa. Quería decírselos porque pues esa es la información que tenemos y ya tenemos los reactivos. Van a estar, sobre todo nosotros que tenemos, Evelyn me pone los horarios, van a ser por la tarde y vamos a tener 2 grupos cada día, de 2 a 4 el primer grupo y de 4 a 6 el segundo grupo. Entonces, y es pues mira, Denilson, pues de preferencia es obligatorio. Si alguien realmente se considera que no quiere llegar, que no puede llegar por X, Y o Z situación, pero que pues que nos explique, pues nos lo avisa y si no pueden llegar, pues no lleguen. Pero se ha pensado como una oportunidad para que ustedes puedan, por lo menos ya diríamos, tocar algo de lo que generalmente se trabaja en el laboratorio de química medicinal, sobre todo que sabemos que ustedes, pues este semestre ya se despiden de nosotros y ya siguen con sus otros cursos el próximo semestre. Entonces, para tener, diríamos, una probadita de lo que son las prácticas en química medicinal. Entonces, no son prácticas demostrativas, Katia. Ustedes van a trabajar pues los diferentes ensayos que pues ya se han planificado para que tengan tiempo cada grupo en esas 2 horas. No son demostrativas, son que ustedes van a ir a trabajar. Por eso los estamos separando en grupos aproximadamente, van a ser ustedes como grupos de 7 personas en cada grupo de laboratorio. Una práctica por grupo. Y es la USP 42, ¿verdad, Nereida? 41. O 41, perdón, ya me brinqué uno. USP 41. Si ya tiene la 42, me la pasa. Sí, ¿verdad? No, 41, perdón, 41, ya me estoy adelantando. Entonces, pues eso no se preocupen, o sea, ya no se preocupen tanto de que si son, de qué farmacopea. Lo importante es que ustedes van a poder tener la práctica y ahí les vamos a decir qué muestra y qué es lo que van a hacer. Eso no se preocupen tanto, más es que van a poder llegar al laboratorio. Entonces, se los aviso para que ustedes lo sepan y entonces, pues ahí les vamos a estar avisando. Y para que sepan que después de Semana Santa se van a tener las prácticas y no los exámenes, sino hasta la siguiente semana. Entonces, esa información les quería dar. Y agradecerle a Carmen y a Nereida porque
hoy trabajaron bastante de la mañana y dejaron ya todo listo para después de Semana Santa. Entonces, pues ahí, eso es algo que les quería comentar. Y el día de hoy, como nos toca el tema de esteroides, que es otra de los grupos de medicamentos que tratamos en esta hora de laboratorio. Y pues hoy voy a compartirles pues un poco esta información. Por eso es que ustedes vieron que yo les dejé su lectura de Perusal sobre los esteroides y no sé si les habrá llamado la atención de que les había puesto la hora de 2 de la tarde porque era para la hora de laboratorio. Entonces, yo me imagino que ustedes ya han oído el tema de esteroides en bioquímica, algunas rutas bioquímicas en las que que siguen las diferentes sustancias de nuestro organismo y que se sintetizan algunas sustancias como son las hormonas. Irma Mireya. Ya me contestó aquí en chat. Irma, buenas tardes. Tú que, de acuerdo a la lectura que hicieron en Perusal, ¿qué son los esteroides? Son hormonas. Uh-huh. Y al decirme que son hormonas, ¿qué clase de sustancias son? Cuando tú me dices son hormonas. Hormonas naturales, pues sí, tenemos los esteroides, pues son hormonas, si lo vemos así, pero yo te decía que son las hormonas naturales, sí, pueden haber naturales y también pueden haber sintéticas y que generalmente esas sintéticas son las que utilizamos en terapéutica y que realmente pues son de mucho interés y por eso nosotros estamos cubriendo este tema en química medicinal porque son sustancias que a pesar de los pesares se utilizan en bastantes padecimientos y le digo a pesar de los pesares porque si ustedes leyeron pues también hay una serie de efectos adversos que pueden ocasionar en el momento que se utilizan en terapéutica. Realmente como tú me decías, como decía Irma, son hormonas, pues son compuestos orgánicos cíclicos. Como ustedes vieron la lectura decía, el título de la lectura era esteroides en química medicinal. Más, aunque ahí les mencionaban qué eran estos compuestos y cuáles son las rutas por las cuales se sintetizan y les hablan un poco de eso. Yo quería que ustedes lo leyeran para que tuvieran ya ese conocimiento y porque me imagino, no sé, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, que ustedes en bioquímica ya vieron algo de esta síntesis, entonces no vamos nosotros a entrar tan a detalle porque no nos daría tiempo. Es un grupo de compuestos que ustedes vieron muy grandes, que encontramos una serie de compuestos que, pues que toma bastante tiempo su estudio. Entonces, más nos vamos a ir enfocando
Claro que siempre tenemos que hablar algunas cositas extras sobre la estructura y estos compuestos que se denominan esteroides y que ya la licenciada Nereida cuando les habló de analgésicos narcóticos se los mencionó y les puso también la estructura de uno de ellos. Son compuestos orgánicos cíclicos porque ustedes ven que están formados o tienen una estructura de 4 anillos unidos, 3 que son de 6 lados y de 6 carbonos y uno de 5 carbonos y una cadena lateral que realmente aquí dice de 8 carbonos, pero esta cadena lateral en el carbono 17 puede ir variando. La estructura general podríamos decir, tenemos estos 4 anillos y una cadena lateral de aproximadamente 8 carbonos. Pero ustedes, si se dieron cuenta en la lectura, vamos a tener algunas de estos esteroides que su estructura contempla 19 o 21 carbonos. O sea, hay algunos que tienen algunos sustituyentes extra, pero la estructura general la podemos definir como la que les estoy presentando. Y vean la numeración. ¿Cómo es que se numeran? Llegamos del 1 hasta el 10 y de ahí empezamos en el tercer anillo con el 11, 12, 13, 14 y hasta llegar al 17 en general, que vamos a ver que la posición 17 es bastante importante con los sustituyentes que podemos ir agregando. Entonces, esta es la estructura de los esteroides y no me dijo nadie si ustedes ya estudiaron algo de los esteroides en bioquímica. Vamos a ver, alguien me contestó en el chat. Sí, un poco, dice Andrés. Ah, bueno, yo creo que sí. Son sustancias importantes que deberían haber. Ah, bueno, sí lo vieron en bioquímica, un poquito. Entonces, vamos a ir completando la información. Y sí, en la unidad de lípidos, porque ustedes van a ver. Bueno, vamos a ver, yo me encontré un video muy bonito, pero no lo había contemplado, en donde la importancia al que son compuestos que derivan de los lípidos, porque si ustedes se dieron cuenta en la lectura, pues su síntesis es a partir del colesterol. Entonces, son sintetizados por procesos bioquímicos al ciclar una cadena de 30 carbonos de escualeno, englanosterol o cicloartenol, que son lípidos. Hay esteroides, estas sustancias las podemos encontrar en animales, hongos, plantas, y donde realmente pues hay vida. E incluyen, por eso les decía, muchas de las hormonas que me mencionaba Irma al principio van a ser sintetizadas a partir del colesterol, como son las hormonas sexuales, estradiol, testosterona, y además, pues a partir de ese colesterol también se van a sintetizar ácidos biliares. Y como yo les decía, ya sintéticamente, pues vamos a tener una serie de compuestos que se utilizan en terapéutica y que tienen diferentes acciones a nivel del organismo y que tienen aplicación en medicina. Como yo les decía, los esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Aquí en este caso, pues no vamos a entrar al detalle, solo vemos que en este caso esta imagen nos está mostrando la ruta biosintética de las hormonas que vamos a encontrar en las glándulas adrenales. Se encuentran, digamos, en este caso están, ustedes pueden ver que hablan del ser humano, pero también habla, digamos, por ejemplo, de los roedores, porque también ellos tienen esteroides, como yo les decía. Y siempre, a partir del colesterol, siguiendo esas rutas biosintéticas, dependiendo de la etapa en que esa ruta
esa ruta sigue. Así vamos a tener también las hormonas sexuales, como son la testosterona, el estradiol, y también está la progesterona, que son las hormonas sexuales. Entonces, todos estos, si ustedes ven la estructura, tanto de todas aquellas que tenemos a nivel de las glándulas adrenales, como aquellas que son las hormonas sexuales, como la progesterona. Entonces, ustedes ven que mantiene esa estructura general que yo les mencioné al principio, y por eso están clasificados como esteroides. Ustedes ven, son un grupo de sustancias que tienen una estructura general base similar, pero que tienen diferentes funciones fisiológicas dentro de nuestro organismo y que tienen una aplicación terapéutica importante, pero bastante delicada. El sistema de nomenclatura y numeración es común, como yo les decía, ustedes vean cómo es que se empieza la numeración a partir de este carbono hasta llegar al número 10, y luego en el tercer anillo empezamos la nomenclatura para llegar al número 17. Luego todos aquellos sustituyentes que vamos a ir teniendo en los diferentes lugares, pues van a tener ya su numeración que continúa, ¿verdad? 18, 19, 20, y más o menos de 19 a 21 son la mayoría de las hormonas que encontramos en dentro del organismo. Pero además tenemos que vamos a encontrar que los sustituyentes pueden estar en posición alfa o beta. Y en este caso, pues estamos hablando de alfa o beta, dependiendo del plano donde están los sustituyentes. Por debajo de los anillos, vamos a decir que esos sustituyentes están en posición alfa. Y por encima del plano medio de los anillos tenemos posición beta. Entonces aquí la nomenclatura es un poco, diríamos, tiene que ser bien precisa para indicar en dónde están los sustituyentes. Si yo los tengo en posición alfa o beta, no solo el número, sino la posición de plano con relación al esqueleto de los anillos. Tenemos, como yo les decía, diferentes familias de estos compuestos. Están los gonadales o las que son las hormonas sexuales, y en su caso también los placentarios, que están representados por los progestágenos, que son de 21 carbonos, de los cuales se derivan los andrógenos de 19 carbonos y los estradioles de 18. Por eso yo les decía, la estructura general que les estaba mostrando era 17 carbonos, lo que ya identificamos como la estructura base de los esteroides, pero van variando un poquito en ese número de carbonos. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides están formados en las glándulas suprarrenales. Y son de 19 carbonos, y ustedes saben que intervienen en la regulación del metabolismo de iones y también de los carbohidratos. En la lectura les mencionaban la vitamina D, creo yo, me acuerdo que aquí les mencionaban la vitamina D. La vitamina D es de 25 carbonos. Ustedes la estudiaron en Química Medicinal 1. Es derivada directamente también del colesterol, y por eso entra entre este tipo de compuestos, pero no lo vamos a estudiar porque pues ya lo estudiamos como parte de las vitaminas D, y además pues sabemos que también tiene funciones fisiológicas importantes en la absorción del calcio en el tubo digestivo. No es sintetizada en el organismo, sino que ustedes saben que se va formando por medio de la luz ultravioleta. Ahora se ha identificado que es muy importante, les digo, pues ahora en los últimos años,
Porque antes se tenía mucho la idea que, bueno, si me da sol, yo voy a tener vitamina D suficiente, pero como intervienen procesos fisiológicos y en el metabolismo se ha visto que en aquellas personas que tienen algún problema con el metabolismo de la insulina, como la resistencia a la insulina, los niveles de vitamina D generalmente están por debajo de lo normal, porque también intervienen en esos procesos fisiológicos. Y ahora, cuando se está diagnosticando algún trastorno como es el síndrome ovario poliquístico o resistencia a la insulina o algunos problemas en el metabolismo de los carbohidratos, se manda a medir los niveles de vitamina D, porque si ellos están bajos, pueden dar una idea de qué es lo que está pasando fisiológicamente. Entonces, realmente se ha identificado más también la importancia de su función, no solo como una vitamina que si yo tenía deficiencia solo iba a tener problemas a nivel óseo, sino que también interviene en otros procesos fisiológicos. Y a ustedes vamos a ver, sí pues, Pablo Méndez. Pablo, buenas tardes. Según la lectura, la clasifican a la vitamina D como una prohormona. ¿Por qué es que se le clasifica como una prohormona? Porque en sí la vitamina D no tiene una acción directa en el organismo, sino es hasta que se metaboliza. Entonces ya toma su forma activa. Ajá, sí, exactamente. Es porque realmente, como yo les decía, es esta, diríamos que tenemos una sustancia dentro del organismo que hasta que está modificada por la luz ultravioleta, entonces nos da como resultado la vitamina D, que como yo les decía, tiene una serie de funciones fisiológicas importantes. Y que por su estructura química también se le identifica como parte de la familia de los esteroides, aunque su función es un poquito diferente, pero no quiero que se me van a confundir, pero la lectura les mencionaba la vitamina D. Gracias, Pablo. Entonces, por eso es una prohormona. Se sintetiza hasta que se modifica por medio de la luz ultravioleta. La estructura general de los esteroides, pues es la que les mencioné al principio, y esta estructura tiene una cantidad de puntos en donde puede ser modificada, y de ello va a depender los diferentes compuestos que nosotros podemos obtener, que tienen alguna función específica o que nos puede servir como fármacos en el momento que haya una alteración fisiológica en el que intervienen estos compuestos. Una alteración fisiológica, ya sea por alguna enfermedad o una alteración fisiológica incluso por cuestiones de edad. Entonces, tenemos una serie de puntos. Ustedes ven que son bastantes los puntos en el que nosotros podemos tener diferentes modificaciones estructurales, y de ello tener sustancias que nos puedan ayudar como suplementos o como ayudas terapéuticas de estas sustancias. Como les decía, la lectura, vamos a ver, al principio de la lectura. Angélica. Sí, Angélica, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cuándo se descubrieron los esteroides y qué sustancia fue la que descubrieron?
La verdad no me recuerdo, Lick. Ah, pero tú fuiste la que subrayaste eso, por eso yo me voy a quien subrayó en la lectura, porque si no quiere decir como yo les decía, o quién se lo subrayó o qué subrayaron ustedes, porque eh, vamos a ver, ¿quién es? Kevin. Tenía Angélica, pero también está Kevin. A ver, Kevin, a ver si te recuerdas. ¿Qué esteroide fue el que descubrieron? ¿Qué esteroide fue el que descubrieron y qué fue lo que descubrieron del mismo? ¿Aproximadamente cuándo? De acuerdo a la lectura. Sí, fue en 1929 la cortisona. Entonces, ustedes ven que tampoco se hace demasiado tiempo. El descubrimiento de la cortisona fue en 1929 por un reumatólogo y vio que pues el utilizar la cortisona para el tratamiento de estas enfermedades le daba un resultado pues bastante bueno. Vamos a ver que así como les digo, fue al inicio del siglo pasado, ni siquiera han pasado ni siquiera 100 años de que se descubrió, o sea, no se tiene tanto. Y cuando se descubrió, era así como que habían encontrado el agua mágica y después pues ya no resultó ser tan mágico. Como yo les decía, en la biosíntesis es a partir del colesterol y por eso es que las diferentes hormonas según las familias que les mencioné son muy similares. Ven ustedes que el núcleo base de los esteroides se mantiene, pero sus funciones fisiológicas son distintas y por eso es que es tan complejo y e interesante, así como me pusieron al principio, es interesante y tan complejo. Entonces, esta biosíntesis del colesterol es importante porque se forman una serie de sustancias, incluso hasta los ácidos biliares, pero también esta serie de hormonas que tienen funciones importantísimas dentro de nuestro organismo. E incluso, como les decía, la vitamina D. Juan José, Juan José Tabarín. Buenas tardes, Juan José. ¿Cómo es que hacen su función los esteroides? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los esteroides? Tú me pusiste un dibujito ahí en la lectura, por eso te estoy preguntando. Sí, actúan de diferente forma, depende si son esteroidales o no. O sea, pues aquí estamos viendo esteroides. ¿Cómo así se actúan de diferente forma? Depende si son esteroidales o no. No te entiendo tu respuesta. Ah, bueno. Pues en sí, licenciada, los corticoides actúan sobre los inatrocitoplasmáticos, creo que son los receptores, y regulan la Ajá. expresión de los genes de esta forma, cuando ingresan por la membrana plasmática. Exactamente, el mecanismo de acción es como decía Virginia al principio que lo vieron en los lípidos, cuando lo vieron en bioquímica, el mismo hecho de que son derivados del colesterol y que tienen esa estructura lipídica, les permite penetrar por medio de la membrana celular. Gracias, Juan José. Yo les había... Vamos a ver. Les iba a poner esto solo para
No funciona. Ahí, no funcionó. Entonces, me quedaré solo con... Lick, le tiene ¿Sí? que apachar por regresa a la diapositiva, fuera del video, en la parte de abajo le va a aparecer el controlador de tiempo. Pues le no, aparece. no, eso es lo raro, por eso. Qué dije, raro. Sí, y yo ayer la vi, pero si no, No quiere ahorita. no quiere ahorita. Y eso, sí. Bueno, la verdad es que era una cosa muy chiquita, solo como me mencionaba Juan José, cómo es que, aunque Juan José lo hizo bastante sintético, él también había puesto un dibujito bonito en la de lectura perusal, cómo es que el compuesto, que en este caso lo vamos a identificar como este rombito rojo, se une a una proteína cuando está en el plasma y luego se desprende esa proteína y como tiene la estructura lipídica que me mencionaron al inicio, atraviesa la membrana celular y esta membrana celular sí se va a unir a un receptor que se encuentra dentro de la célula, que es el receptor que les mencionó Juan José, y luego ya unido al receptor, se une al ADN del núcleo de la célula, y esto pues me va a provocar una transcripción del gen, que lo que me va a hacer es que me va a secretar ARN mensajero con una, diríamos, instrucción específica para la síntesis de proteínas que van a tener una función fisiológica. Esa es la manera en que trabajan los esteroides, es una manera muy característica, diferente a otros medicamentos que hemos, o otras sustancias que hemos conocido durante el curso. Y la verdad es que yo ayer preparando mi clase y que cabal tenía ese videito que ahorita no funcionó, lo vio mi hijo aquí en la casa y me dice, eso es para que lo vean los antivacunas. Ahí sí se le están, ahí sí hay transcripción del gen. Y como la gente comenzó a decir que las vacunas del COVID nos iban a cambiar el ADN y que saber qué nos estaban haciendo y todo lo que han sacado de las vacunas, pues los esteroides sí van a interactuar con el ADN del núcleo de la célula, pero lo que va a hacer es que va a formarnos o a sintetizar el ARN mensajero, que va a tener instrucciones específicas para formar la proteína, que va a tener una instrucción fisiológica que va a tener una función dentro de nuestro organismo. Entonces, vean, ese es el mecanismo de acción de los receptores de los esteroides. Y es así como trabajan los esteroides. No sé si hay alguna pregunta, porque hoy están tan callados que yo quisiera saber si están poniendo atención o no. Uy, ya se me murieron todos. Sí estamos acá, dice Virginia. Sí, ¿verdad? Ni el chip nos pusieron, ni siquiera. Entonces, les digo, pues los esteroides sí actúan directo en el material que tenemos en el núcleo de la célula. Y es así como van a formar ARN mensajero con instrucciones específicas. Y luego esta proteína pues ya va a interactuar con el ARN dentro de los ribosomas y ya me va a formar la proteína y va a tener una acción fisiológica importante. Entre los primeros esteroides pues tenemos los estrógenos, que más de alguna vez ustedes los han oído, que es el grupo de hormonas sexuales femeninas. Vamos a ver, ustedes habían empezado con glucocorticoides en la lectura. Aquí está. Y se caracterizan por inducir el celo o estro en las hembras. Además, son responsables del desarrollo de caracteres sexuales
secundarios de las mujeres. Es un grupo reducido de sustancias que se van a caracterizar por la presencia de un anillo aromático. Hay un grupo de hidroxilo fenólico en posición 3. Entonces, ustedes ven, mantiene, aquí está el hidroxilo fenólico en posición 3. ¿Se recuerdan que empezamos en este carbono la numeración? Mantiene la estructura de los esteroides. Fue la estrona, que es esta que tenemos aquí. Este fue el primer compuesto con actividad estrogénica que se aisló a partir de fuentes naturales en yeguas preñadas. Entonces ahí se aisló para identificar la estructura de estas hormonas. Entonces, estos son los estrógenos que pues se forman, ya lo vimos, la ruta biosintética a partir del colesterol dentro del organismo y que van a dar las características sexuales femeninas. Sin embargo, sabemos que pueden haber situaciones en las que es necesario el administrar estas sustancias para ciertos procesos fisiológicos y que en los cuales puede haber una disminución o falta de los mismos. Vamos a ver Flor de María Salguero. Flor de María. Flor de María, de acuerdo a lo que está en la lectura, ¿en qué casos son necesarios a que yo administre estrógenos? O que se ve una necesidad de la administración de estrógenos externos. ¿Puede regresar una diapo antes, por favor? Disculpe. ¿Y para qué? Porque siempre le tomo captura. Esta vez no me dio tiempo. Ah. Yo pensé que era porque ibas a ayudar a Flor de María. Ay, perdón, no. Pues sí, Flor de María. ¿Te recuerdas o no te recuerdas? No me recuerdo muy bien, pero creo que era para terapia para las mujeres, para conservar su útero. ¿Había una? ¿Quién me puede ayudar? Si no, ¿para qué? Abdi. Sí, Andrés. Andrés me acaba de contestar para mujeres posmenopáusicas. Abdi, ¿tú sabes en qué momentos nosotros podemos necesitar una terapia de estrógenos? Que en este caso, pues yo le estoy poniendo semisintéticos. Para el tratamiento de cáncer. Vale, entonces ya por lo menos ya avanzamos un poquito. Sí, como dice Andrés en la lectura, se menciona la importancia de los estrógenos. Exactamente, Pablo.
en los estrógenos en mujeres posmenopáusicas, porque ustedes saben que después de la menopausia los estrógenos, los niveles de estrógenos bajan, por eso los cambios hormonales que tienen las mujeres ya de determinada edad, entonces tienen entre los cambios hormonales es los niveles más bajos de estrógenos. Y por lo tanto, se ha visto que con esos niveles bajos hay mayor riesgo de la enfermedad, como me pone Pablo aquí, cardiopatía coronaria, o sea que la enfermedad de cardiopatía coronaria es a nivel del corazón. Y entonces, por eso es que se recomienda que se haya que haya un suplemento de estrógenos de manera externa para las mujeres que han llegado a esa etapa de su vida. Y además también menciona cómo es que los niveles de colesterol, aumentan los niveles de colesterol malo y disminuyen los niveles de colesterol bueno, el HDL, LDL, en las mujeres posmenopáusicas también, y se ha visto que con una terapia de suplemento de estrógenos se puede ayudar para que estos niveles vuelvan a tener pues ciertos valores más normales. Entonces, una manera de prolongar la acción de los estrógenos ha consistido en el diseño de ésteres sobre las posiciones 3 que ya les mencioné o sobre 17 beta que ya les mencioné lo de la numeración. Y entonces se puede, en este caso, pues hay compuestos que se pueden administrar de forma parenteral y el medicamento se queda como depósito en el tejido adiposo de las personas y se va liberando poco a poco. Y luego pues se va liberando y se va convirtiendo en la forma activa. Entonces, esa es una razón el por qué yo voy a necesitar estas sustancias de una manera sintética. Generalmente esos ésteres son derivados de ácidos grasos o de ésteres de ácidos carboxílicos de cadena lineal, de manera que alcancen una lipofilia elevada para que queden acumulados en el tejido adiposo, como yo les digo. Entonces, como les mencionaba, las sustituciones para estos estrógenos semisintéticos son a nivel de la posición 3 y a nivel de la posición 17 beta. Entonces, ustedes en esta diapositiva pueden ver cuáles son los profármacos del estradiol que pueden sintetizarse sustituyendo en las posiciones ya mencionadas y los diferentes sustituyentes que podemos tener. ¿Cuáles son las limitaciones del estradiol? De estos que yo les mencionaba como sustancias profármacos del estradiol, es la escasa actividad por vía oral, ya que al administrarse por vía oral se inactivan a nivel gastrointestinal y también tienen un efecto de primer paso en los que se inactiva rápidamente y hay una oxidación metabólica. La introducción de algunos sustituyentes sobre la posición 17 alfa ha permitido la obtención de estrógenos semisintéticos más resistentes al metabolismo y por lo tanto que pueden ser administrados por vía oral. Y entonces, ¿cuál es el fundamento químico? Es que al introducir estos grupos hidroxilos secundarios en posición beta, entonces yo tengo ya un alcohol terciario, por lo tanto no es fácilmente oxidable y por lo tanto son más estables y yo puedo utilizarlos de manera oral. Y también se utiliza como sustancia, como compuestos que para la formulación de anticonceptivos. Y esos son algunos estrógenos semisintéticos y ya vimos la importancia por qué es que se necesita administrar los mismos. Entonces, los profármacos del estradiol ya vimos que se administran parenteralmente porque son inestables metabólicamente, pero ya haciendo sustituciones a nivel de 17, la posición 17
alfa han permitido obtención de estrógenos semisintéticos que nos permiten administrarlos en forma oral. Pero también hay algunas situaciones en las que los niveles de estas hormonas nos pueden causar algunos problemas. Y vamos a necesitar sustancias que sean antagonistas de estas sustancias. En el caso de los estrógenos, antagonistas del estrógeno, ustedes ven que son sustancias que no tienen estructuralmente ninguna relación con los esteroides, son otro tipo de sustancias. Y está como por ejemplo el clomifeno, que es este que tenemos en la diapositiva, tiene una actividad antiestrogénica parcial que da lugar a la inhibición de control por retroalimentación de la producción de estrógenos. Hay aumento de los niveles y consiguiente inducción a la ovulación. Y está el tamoxifeno y la nafoxidina, que forman complejos funcionales con los receptores naturales de los estrógenos y por lo tanto van a inhibir o antagonizar la acción de los estrógenos porque ocupan el lugar del receptor. Entonces, en este caso, unos pueden ser para modificar procesos reproductivos, como el caso de una inducción a la ovulación, es lo contrario a lo que es anticonceptivo. Pero también para tratamientos de cáncer de mama en el que los estrógenos nos están afectando porque estos cánceres muchas veces son tumores dependientes de los estrógenos. Eso quiere decir que con los estrógenos se activan más y por lo tanto nosotros necesitamos dar compuestos que me antagonicen la acción de los estrógenos. No quiere decir que todos los cánceres es lo mismo. Estamos aquí hablando de un tipo de cáncer de mama, de algunos tumores que son dependientes de las hormonas, dependientes de estrógenos. Pueden haber otros cánceres, no me van a generalizar que esto me sirve para todos los cánceres de mama, no. Dependiendo del tipo de cáncer, que lamentablemente, como el cáncer es una enfermedad tan compleja y tan difícil en muchos casos de saber el origen de la enfermedad, hay tumores a nivel de mama que son dependientes de las hormonas y esos son los que nosotros vamos a utilizar antagonistas de los estrógenos. Por otro lado, pues tenemos, sí, Evelyn. Lick, lo que comentaba antes, ¿eso quiere decir que tienen como una función similar al tratamiento que se utiliza para ovario poliquístico? Para ovario poliquístico generalmente dan anticonceptivos orales. Oh, ya. Entonces lo que están evitando ahí es la ovulación, o regulando, mejor dicho, la ovulación, porque generalmente en ovario poliquístico una de las manifestaciones es el descontrol en la ovulación. Entonces, una manera es dar anticonceptivos orales de manera de regular esa ovulación y como mantener los niveles de las hormonas, como son los estrógenos, en los niveles adecuados, como regular esos niveles, porque en los ovarios poliquísticos hay un descontrol hormonal. Entonces, por eso es que, y generalmente se dan anticonceptivos. Ya, gracias. Vale. Sí, es que tengo un poquito de confusión Sí, con eso. en esto de las antagonistas de los estrógenos es un poquito diferente. Gracias, Lick. Vaya, Evelyn. Así es, Janice. Lamentablemente no todos los cánceres se pueden tratar con un solo medicamento, tampoco no todos los cánceres, sus orígenes es el mismo. Aunque sean, por ejemplo, cánceres a nivel de mama, pues también hay que conocer qué tipo de cáncer es. Y por eso yo les decía, aquellos cánceres que son que los tumores son dependientes, por ejemplo, de estrógenos, utilizamos un antagonista de los estrógenos.
Entonces, pues yo aquí les estoy dando como algunas sustancias que se utilizan y en qué caso en terapéutica. Pues, como les decía, continuando con este tipo de hormonas están los progestágenos. Ustedes ven, pues tenemos también el núcleo central de los esteroides con algunas modificaciones siempre en posición 3 y en posición 17. En general, pues la progesterona, su principal función es el mantenimiento del embarazo. Y una de las maneras, pues, es de acuerdo a su lectura, es suprimiendo la contractividad, las contracciones a nivel del endometrio del útero. Por eso es que se dice el mantener el embarazo, ¿verdad? El que un bebé pueda crecer dentro del útero de la mujer. Generalmente es ya en forma externa, porque pues, es el que la progesterona que está en nuestro organismo, pues esa es su función, pero terapéuticamente se van a utilizar previniendo, por ejemplo, abortos espontáneos, también para el tratamiento de desórdenes menstruales, por ejemplo, aquellas mujeres que son muy irregulares en su ciclo menstrual, y como anovulatorios en asociaciones con estrógenos. Por eso yo les decía, los estrógenos se utilizan en formulaciones anticonceptivas, pero no solo son estrógenos, si tienen otras hormonas, y aquí estamos viendo la progesterona es una de ellas. También son poco activos por vía oral porque tienen una degradación metabólica por oxidación de la cadena a nivel del carbono 17. Sin embargo, hay modificaciones que se han hecho de la estructura para tener análogos activos por vía oral. Y como yo les digo, pues sabemos que están los anticonceptivos que se administran por vía oral, también hay otros que se administran por vía parenteral, pero estos pues ya tienen tipo de compuestos que se han modificado para que tengan una acción para que puedan administrarse por vía oral. Y estas modificaciones se dan en diferentes puntos de la molécula, como ustedes pueden ver aquí. Nosotros teníamos que la progesterona tiene este sustituyente a nivel 3, pero también puede haber un éter o puede no tener sustituyentes, sino dejar hidrógenos. El suprimir en esta posición 10, el sustituyente nos va a dar lo que son los norprogestágenos. En esta otra posición cambiar por un grupo etilo o tener un sustituyente etilo. Nos va a dar también aquellos compuestos que yo pueda utilizar en forma oral, que es en la posición 16, en posición 17. Si yo sustituyo el hidrógeno en posición 17 con un hidroxilo o con un alquenilo, yo voy a tener compuestos que puedo dar que tengan actividad oral, porque si yo dejo el hidrógeno, son compuestos sin actividad oral. Y en posición beta, también yo puedo tener, como yo les decía, algunos éteres, hidroxilos o ésteres que me van a permitir tener estos compuestos que me van a hacer estables metabólicamente. Puedo tener sustituyentes a nivel de la posición 6 con un halógeno o con un grupo metil, y un doble enlace entre 6 y 7 también
me permite tener estos compuestos metabólicamente estables. La progesterona, además de tener una función para el mantenimiento del embarazo, de acuerdo a lo que les había mencionado, también tiene otras funciones que intervienen en lo que es el estado del ánimo. Se está estudiando para prevención de ataques epilépticos, ayuda con la cognición, etcétera, y vamos a ver que también tienen una función a nivel del sistema nervioso central. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que vean que son sustancias que tienen una función fisiológica muy importante. Entonces, aquí vistas desde el punto de vista de hormonas sexuales, la progesterona me sirve para el mantenimiento del embarazo, para disminuir contracciones uterinas, entre otros. Pero también sabemos que si tenemos una cantidad que esta misma hormona, como yo les decía, también hay algunas sustancias que se han estudiado como antagonistas, que es como la mifepristona y la onapristona, que es, ustedes ven, es un compuesto que ya difiere un poquito de la estructura base de los esteroides. Estos, pues, realmente, si es lo contrario, pueden ser utilizados como inductores del aborto y también en el tratamiento de determinados cánceres de mama. Entonces, por eso yo les decía, el cáncer de mama puede ser, por ejemplo, un tumor que sea dependiente de estrógenos, pero también puede haber un tumor que sea dependiente de progesterona y dependiendo esa situación, así es la sustancia que voy a utilizar como antagonista. Y también los antagonistas de los progestágenos se han estudiado de interés como sustancias anticonceptivas. Pasamos a otro grupo de hormonas que son los andrógenos. Vamos a ver. Brenda Palacios. Buenas tardes, Brenda. Los andrógenos, ¿cuál es la función de los andrógenos dentro del organismo? Los andrógenos facilitan la comunicación entre las células. Está un poquito... Vamos a ver. Casi le pregunto a Carmen ahorita. Gabriela Rack. Gabriela Rack. ¿Se me fue Gabriela? Producen varias funciones fisiológicas en hombres. Ya vi tu respuesta. Sí. Ahí estamos ya un poquito más encaminados. Ustedes ya no, ¿qué voy a hacer para dejar la lectura? Voy a hacer examen antes. Como el desarrollo de rasgos y fenotipos masculinos, me dice Jacqueline, sí. Las hormonas sexuales con acción androgénica, pues vamos a tener la testosterona y la 5-alfa-dihidrotestosterona. Son las responsables de los caracteres sexuales secundarios masculinos.
la acción virilizante, así como la retención de nitrógeno por aumento de síntesis proteica, acción anabolizante. Entonces, ustedes han oído, porque se volvió de moda, el utilizar sustancias que marcan los músculos, dicen en los gimnasios. Generalmente, pues, son este tipo de sustancias, que por eso no es así nomás estar tomando las cosas o las sustancias o los productos que venden sin mayor control, porque los andrógenos, pues, nos van a... son los responsables del desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos, pero también van a provocar la retención de nitrógeno por aumento de síntesis proteica. Entonces hay una acción anabolizante, o sea que me van a formar músculo, como dicen, y por eso es que no es así nomás estarlos tomando. Ustedes saben que todo este tipo de sustancias tienen un control del famoso dopaje en los deportistas, por eso mismo, ¿verdad? Porque toman de este tipo de sustancias para ir desarrollando mayor músculo, tener mayor resistencia, mayor fuerza, etcétera, cuando participan en competencias deportivas. Entonces, tenemos aquí en la diapositiva la testosterona y la metiltestosterona. También ustedes ven que mantiene el esqueleto de los esteroides. Como yo les decía, las características sexuales masculinas, como es el vello a nivel facial, a nivel del cuerpo, también responsables de la producción de esperma, del crecimiento de la próstata, funciones eréctiles, son las características masculinas. Este es un esteroide de 19 carbonos, que es agonista al receptor de andrógeno, la testosterona. Ya habíamos hablado porque son solubles en lípidos, una vida media más o menos de 2 a 4 horas. Y una baja biodisponibilidad a partir del metabolismo del primer paso por el hígado. O sea, también tiene, sufre un metabolismo del primer paso. Y por ello, por esta vida media corta, es que constantemente se requiere una producción continua de testosterona para mantener niveles estables. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas en aquellos casos en que hay una insuficiencia de la hormona? Por ejemplo, son terapias de sustitución en el que se va, por ejemplo, favorecer la pubertad. Ustedes saben el cambio de un niño a un hombre. Y también, pero también se da en aquellas personas que quieren potenciar su capacidad anabolizante. Lo que yo les decía, formar músculo, porque esa es otra de las funciones de la testosterona. Por eso es de las hormonas que miden en encuentros deportivos, porque incluso mujeres deportistas toman este tipo de hormona porque lo que quieren es desarrollar más músculo. Entonces, y permitir el tener mayor rendimiento en los deportes. Porque Juan José me pregunta que por qué una mujer podía tener niveles altos de testosterona. Si ustedes vieron, y por eso yo les decía que si habían estudiado un poco en bioquímica, porque no íbamos a entrar a detalle a toda la síntesis bioquímica de estas hormonas. No sé quién es Caster Semenya. Ahí sí. Fue una atleta que la expulsaron de la clasificatoria por tener niveles altos de testosterona, pero eran naturales, o sea, no fue porque estuviera tomando más testosterona, pero igual la sacaron de la competencia. Sí, ahí sí, para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas, porque pobrecita, porque realmente si ella tenía un desbalance hormonal en su organismo, pues ahí sí sufrió lamentablemente el que ese descontrol hormonal la pusiera fuera de las competencias. Sin embargo, también desde otro punto de vista han
¿cómo se llama? Han dicho que personas que tienen ese descontrol hormonal y que tienen una producción mayor de testosterona no pueden competir de manera igual, por ejemplo, con una mujer que no tiene esos niveles de testosterona por esta formación del músculo, de la masa muscular, y que le da ciertas ventajas competitivas. Realmente ahí no sé cómo está regulado todo eso en los deportes, debería de evaluarse en el caso de que es una situación natural. Sí, como yo les decía, ustedes vieron en la ruta biosintética que todos estos esteroides tienen, y hay en otro lugar que encontré pues esa información, donde, ay Dios, pensé que estaba más cerca. Ustedes ven que en la ruta, en la biosíntesis de los esteroides, a partir del colesterol, hay diferentes rutas. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, de la pregnenolona, se va a formar el cortisol que está en las glándulas suprarrenales, pero también se forma la testosterona, que luego de otros cambios bioquímicos llega al estradiol, que es parte de los estrógenos en las mujeres. Pero ustedes ven que hay una ruta en el que tanto en las mujeres como en los hombres, pues vamos a tener formación de testosterona, pero luego en los hombres puede haber también formación de un poquito de estradiol, pero no suficiente como para decir que van a tener características femeninas, y en las mujeres mayor cantidad, que es lo que nos da las características femeninas. Esta pregnenolona, como también me forma la progesterona, y luego la aldosterona, que es un mineralocorticoide, también en las glándulas suprarrenales. Pero ustedes ven que la ruta es similar, y de ahí se va separando y siguiendo diferentes caminos. Entonces, en el caso de esta atleta que tú me mencionas, Juan José, entonces ella, aunque forma cierta cantidad de estradiol, su organismo mantiene mayores niveles de testosterona. Entonces, ¿por qué puede tener? Porque por su fisiología, por cuestiones genéticas, ella tiene alterada esa ruta, y en su caso, diríamos, se le forma más cantidad de testosterona que en las mujeres, que en la mayoría de las mujeres. Entonces, por eso es que ella tiene, me estoy imaginando yo, porque no me conozco el caso, esa situación. Entonces, por eso es que también diríamos que entre todos nosotros sabemos que hay quienes tienen algunas características singulares, y que uno puede ver que hay mujeres, por ejemplo, con un poco más de vello facial que otras mujeres, porque puede ser que sus niveles de testosterona sean un poquito más altos, sin llegar pues a extremos. No estoy diciendo que sean de una vez hombres y que se tengan que rasurar, pero también hombres, que hay quienes tienen mayor cantidad de vello facial que otros, que diríamos cuando dicen, ay, son algo lampiños, va poquito, porque también tienen menos cantidades de estas hormonas. Entonces es como, no todos somos exactamente iguales. No todos somos iguales, y vemos que esta formación, esta ruta biosintética de la formación de hormonas sigue pasos similares y se van diferenciando, y eso tiene un componente genético. Y ahí está la diferencia entre hombres y mujeres, pero en algunos pueden quedar algunos mayores niveles. Sí, como dice Juan José, se tendría que regular su testosterona para participar. Sí, tendría que ver qué tratamiento podría seguir para bajar esos niveles de testosterona. Pero me imagino que esos niveles altos de testosterona fue que lograron que ella pudiera llegar al nivel deportivo del que tiene. Y por eso también ahora se vuelve una discusión, ya que Juan José me toca el tema de los deportes, de aquellas personas que se consideran que no son, que están en un cuerpo de hombre, pero que
se consideran mujeres y que quieren participar en eventos deportivos y están diciendo que no es justo porque ellos tienen un cuerpo de hombre que está compitiendo con mujeres con cuerpo de mujer, ¿verdad? Entonces no tienen el mismo rendimiento ni la misma estructura en su organismo. Entonces, por eso es que esa discusión está un poco difícil. Porque ustedes ven que fisiológicamente nosotros tenemos sustancias que nos definen y que nos dan ciertas características que nos han hecho que haya una clasificación entre hombres y mujeres. Como yo les decía, la testosterona aplicada en terapéutica generalmente se va a dar en casos de terapias de sustitución. Sin embargo, también ha tenido el inconveniente de esa metabolización rápida y por lo tanto no se puede administrar en forma o no se había podido administrar en forma oral. Y generalmente se emplean ésteres de elevada lipofilia que se administran intramuscularmente. Que quedan como también en forma de depósito y se van liberando poco a poco. Se han ya sintetizado andrógenos que se pueden administrar por vía oral, introduciendo sustituyentes a nivel del carbono 17 alfa. Por eso yo les decía que esa posición desde el principio se las identifiqué, la 3 y la 17 son muy importantes. Son estos sustituyentes nos permite tener análogos más estables metabólicamente, como la metiltestosterona. Pero también nos dicen que si alargamos demasiado las cadenas, también nos van dando compuestos con menos actividad. Una de las sustancias que se utilizan es el undecanoato de testosterona, que está disuelto en ácido oleico y pues así es como se utiliza en estas terapias. Como ya les dije yo, la testosterona tiene una doble función, podríamos llamarlo así. Uno son la acción anabolizante y la otra la acción virilizante. Entonces, dependiendo en donde yo haga mis sustituciones, en el caso de la testosterona, yo puedo o aumentar la acción anabolizante o la acción virilizante. Entonces, no solo tengo que ver qué sustituyentes a nivel 17 yo voy a utilizar para saber si voy a poder obtener compuestos que tengan actividad oral o que son aquellos compuestos que solo voy a poder administrar en forma parenteral, sino que además yo tengo diferentes puntos de sustitución y diferentes compuestos, por ejemplo, en 9 alfa o en 11 beta, y dependiendo de eso me va a aumentar la acción virilizante o la acción anabolizante. Por ejemplo, aquí en la sustitución, si yo pongo un sustituyente en posición 4, me va a aumentar la acción anabolizante, pero me disminuye la acción virilizante. Y así en los diferentes puntos que ustedes pueden ver en la estructura. Entonces, en la testosterona se vuelve, diríamos, un poco más entretenido, porque dependiendo de la acción que yo desee, así van a ser los sustituyentes que yo voy a ir colocando para aumentar o disminuir alguna de estas funciones. Y también voy a tener aquellas sustancias que son antagonistas de los andrógenos. Aquí tenemos, por ejemplo, este acetato de ciproterona, que también se ha considerado que es un progestágeno, es un antagonista competitivo. Digamos, este sí mantiene una estructura similar a los esteroides, pero también actualmente se han introducido compuestos no relacionados
como la flutamida, ustedes ven, no tiene nada de estructura de esteroides y que son antagonistas de los andrógenos. Estos compuestos van a competir con la 5-alfa dihidrotestosterona sobre los receptores específicos y es para dar una acción contraria. No sé, ahí no podría saber, digamos, en personas que tienen muy altos niveles de testosterona, como en el caso de la deportista que me mencionaban, pues a ella le convenía, por decirlo así, tener esos altos niveles de testosterona porque le daba un mayor rendimiento deportivo, pero en algunas mujeres que no se dediquen al deporte, le pueda afectar realmente tener niveles tan altos de testosterona y se pueden usar algunos antagonistas para disminuir esas cantidades de testosterona. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Podemos hacer examen. Porque no tienen ninguna pregunta. Como les mencioné, como vimos al principio. Sí, Virginia. Ay, hola, perdón, es que estaba conectado mi micrófono. Yo solo quisiera saber si usted nos puede explicar por qué cuando a una mujer se le medica con anticonceptivos, un efecto secundario es engordar. Yo te diría que no todas las personas responden de esa misma manera, depende del tipo de anticonceptivo. La ventaja es que actualmente hay anticonceptivos con dosis tan mínimas de estrógenos y progesterona, son tan mínimas las cantidades que no van a tener ese efecto en general, pues porque ahora ya los anticonceptivos se han hecho, se han logrado en que tengan las hormonas, estas hormonas en cantidades mínimas. Entonces yo te diría, con los actuales, yo diría que en general no se tiene ese efecto. Antes se usaban algunos anticonceptivos que tenían dosis más altas, que es la que en algunos de ellos ocasionaba esos efectos adversos, pero y entonces yo les diría que en general no es un efecto adverso tan característico de estas sustancias. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado porque diríamos que las leyendas urbanas dicen es que el anticonceptivo engorda. Y entonces una mujer por alguna razón le dan un tratamiento de anticonceptivos o está tomando anticonceptivos porque está planificando su familia. Y come desmedidamente, entonces va a engordar, pero entonces le echa la culpa al anticonceptivo. Entonces, depende del anticonceptivo y las dosis, los actuales en general tienen dosis muy pequeñas que ya no dan ese efecto. Y entonces yo diría, depende del anticonceptivo en general. Y pues claro, hay respuestas individuales y que se tienen que ir controlando. Y depende también por qué razón dan el anticonceptivo. Generalmente, ahorita se ha diagnosticado muchísimo lo que es que me preguntaban de ovarios poliquísticos en mujeres. Y uno de los efectos del ovario poliquístico es la obesidad. Entonces, Sí, yo me refería a ese caso, como por eso dicen. Ajá, el anticonceptivo lo dan, como yo les digo, para esa regulación hormonal. Pero la misma padecimiento, no lo pongamos tal vez como enfermedad, pero el mismo descontrol hormonal, porque es el mismo padecimiento hace que haya mayor acumulación de lípidos en los tejidos de esas mujeres por ese descontrol hormonal. Entonces, por eso es que el anticonceptivo va a ayudar y además ese síndrome ovario poliquístico generalmente va asociado con, puede asociarse a intolerancia a la insulina y por lo tanto también hay un metabolismo no adecuado de los carbohidratos. Entonces, muchas veces dan incluso hipoglucemiantes como la metformina junto con esos tratamientos. Gracias. Me preguntaba Juan José que de los antidepresivos que engordan, la verdad que no sé. Y se los puedo averiguar, pero yo diría también lo mismo. En el caso de antidepresivos, generalmente las personas tienen algunos problemas a nivel
de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central que ya vimos al principio de este curso, y eso van a ver ustedes que también va relacionado con alguna producción hormonal, y por ahí podría estar el asunto, pero déjame averiguarte un poquito más. Con lo del síndrome ovario poliquístico, uno de los síntomas de las personas que tienen síndrome ovario poliquístico es la obesidad. Entonces, tal vez no es siempre por el mismo anticonceptivo, sino que es por el mismo síndrome de ovario poliquístico. Y también hay que tener un poco de cuidado, como les digo, el que como estoy tomando este tipo de tratamiento, me puedo engordar, entonces como lo que sea. Tampoco, hay que cuidarse un poquito más. Y entonces ahorita pasamos a los esteroides adrenales. Vamos a ver algunas situaciones de esas del engordar, como se mencionaba. Ya vimos que la ruta biosintética son muy similares, es a partir del colesterol, pero son hormonas que van a ser producidas en la corteza suprarrenal en respuesta a ciertos estímulos apropiados. Entonces, en este caso, tenemos a los glucocorticoides. Vivian Castellanos. Vivian Castellanos. Vivian, vamos a ver. Buenas tardes, Vivian. ¿Qué son los glucocorticoides? Vamos a ver, Vivian me dice que es grupo de hormonas de núcleo esteroideo que se biosintetizan en la corteza suprarrenal. Ajá, que más o menos es lo que yo tengo en la diapositiva. Y siendo la hidrocortisona o cortisol la más importante. Ustedes ven lo mismo. Mantenemos la estructura base de los esteroides. Vemos que ya tenemos un poquito, por eso les decía, estos son compuestos que tienen un poquito más de carbonos porque tenemos una cadena más larga en posición 17. Este tipo de sustancias o este grupo de hormonas promueven la conversión de proteínas en carbohidratos y el almacenamiento de carbohidratos como glucógeno. Entonces, este tipo de hormonas, sí, diríamos, así como hablábamos de engordar, pues me está convirtiendo las proteínas en carbohidratos y estos me lo almacenan en forma de glucógeno. Pues esta es parte de su función, diríamos, es un poquito contraria a lo que es la función de la insulina. Como les decían en la lectura, pues la hidrocortisona ocurre naturalmente en los humanos y lo mismo se sintetiza a partir de la cortisona. Y ven ustedes, pues, que es realmente la cortisona no tiene una actividad intrínseca, pero en el cuerpo se reduce a hidrocortisona y es lo que tiene la acción fisiológica. La hidrocortisona disminuye o previene respuestas de los tejidos a los procesos inflamatorios. Por eso es que la licenciada Nereida, cuando les dio los analgésicos narcóticos, les mencionó los analgésicos narcóticos, le mencionó a los antiinflamatorios esteroideos, que es lo que estamos viendo ahorita,
Y además es que estamos viendo en clase los antiinflamatorios no esteroideos, porque no tienen esta estructura ni tienen la función de la manera en que lo hacen estos compuestos. La hidrocortisona va a disminuir o prevenir estas respuestas de los tejidos a los procesos inflamatorios. Reduce el desarrollo de calor local, enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad, que es pues propio de lo que es la inflamación. Pero también, y muy importante, tiene una acción compleja y supresora sobre el sistema inmunológico. Entonces tiene una acción importantísima y se los decía en la lectura que tiene una acción inmunosupresora. Y por lo tanto me va a ayudar en enfermedades del sistema autoinmune, como son enfermedades como artritis reumatoidea, que ya hemos mencionado, enfermedades como lupus, asma, que se ha visto que hay una respuesta a determinados alergenos, como habíamos visto en la histamina, pero que lleva un componente de una enfermedad autoinmune. Por eso es que no todos vamos a desarrollar asma, sino que hay ciertas personas que pues desarrollan la enfermedad como respuesta a determinados procesos dentro del organismo. No precisamente Denilson. Vamos a ver. Sí se puede. Denilson me preguntaba en el chat que se emplean cuando no se pueden usar AINES, por ejemplo. Podría ser un caso, pero también lo vamos a utilizar en el caso de estas enfermedades, en el que también está involucrado el sistema autoinmune y que por lo tanto, como dice aquí, el número de linfocitos T y en menor medida linfocitos B en la sangre se reduce y la capacidad de macrófagos para producir interleucina 1 es deteriorada por la hidrocortisona. O sea, la hidrocortisona me va a suprimir esa respuesta inflamatoria en la que se produce interleucina 1. Entonces, la hidrocortisona me interviene en ese momento. ¿Se coadministra con AINES? Podría coadministrarse con AINES porque ya vamos a ver por qué es que podemos coadministrarlo con AINES. Realmente, su acción inmunosupresora es importantísima para ese tipo de enfermedades en las que, por ejemplo, en una artritis reumatoidea hay una inflamación de las articulaciones de las personas. Sin embargo, el origen de la enfermedad es por procesos autoinmunes. Y por lo tanto, el tratamiento con esteroides no solo me va a bajar la inflamación, sino también me va a ayudar para esa inmunosupresión. Entonces, el mecanismo de acción es tan distinto que la AINES lo único que me va a hacer es a quitarme el dolor y la inflamación, pero no va a intervenir en el proceso de la enfermedad, que es esa inmunomodulación. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar los glucocorticoides? En caso de terapias de reemplazo por insuficiencia adrenal, o sea, si hay personas que no le está funcionando bien las glándulas adrenales, como en el caso de la enfermedad de Addison, o cuando les tuvieron que quitar la glándula adrenal por algún tumor, entonces yo voy a dar una terapia de reemplazo, o sea, yo voy a dar la hormona de una manera externa. Se utilizan en dosis terapéuticas por sus efectos como antiinflamatorios, que ya les había mencionado, reacciones alérgicas, muy fuertes o en enfermedades inmunosupresoras que ya se los expliqué. Y también los glucocorticoides me van a inhibir la síntesis del ácido araquidónico, que ya vimos y ya lo hemos hablado tantos días, que es un precursor metabólico de las prostaglandinas. Acuérdense, los AINES pues me van a inhibir la formación de prostaglandinas, pero en el caso de los esteroides me van a inhibir la biosíntesis del ácido araquidónico, o sea, desde el principio, diríamos, interviene el glucocorticoide.
de manera de que ya no se va a sintetizar el ácido araquidónico. Y entonces no me va a producir prostaglandinas ni tampoco leucotrienos, que es lo que me va a dar lugar al ácido araquidónico. Como ustedes leyeron, tenemos también a los mineralocorticoides. Entonces, generalmente la hidrocortisona, como estos, tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides van a estar en la glándula adrenal. Entonces, esta hidrocortisona, además de tener un efecto glucocorticoides, generalmente también tienen cierto efecto mineralocorticoide. Hans Herrera, ¿cuál sería un efecto mineralocorticoide? Sí, ¿me escucha? Sí, Hans. Ya había entendido que era como para mantener un balance electrolítico fisiológico. Ajá, exacto. Entonces, en el efecto mineralocorticoide, como es en el caso de la aldosterona, me va a tener me va a intervenir en balance electrolítico. Y entonces, pues tiene otras funciones. Y como estas dos hormonas están como muy emparentadas y están en la misma glándula suprarrenal, entonces, pues se detienen, digamos, en estos glucocorticoides, también tienen ese efecto mineralocorticoide, que en algunos momentos nos puede ocasionar algún problema. Entonces, el objetivo de las modificaciones moleculares ha sido que yo tenga el efecto glucocorticoide como antiinflamatorio, como inmunosupresor, con menos efectos mineralocorticoides. Entonces, pues aquí tengo la estructura de la hidrocortisona y en qué puntos puedo hacer modificaciones de manera de obtener esos compuestos con mayor efecto glucocorticoide y no mineralocorticoide. En el caso de estos compuestos, pues tenemos, por ejemplo, lo que son estos corticoides que se identifican con un triangulito corticoides, que lo que significa es que yo voy a formar un doble enlace entre posición 1 y 2. Y en este caso, este enlace me va a aumentar la actividad glucocorticoide. Y entonces esa introducción del doble enlace me va a cambiar la geometría del anillo A de una semicilla, que es el glucocorticoide natural, a un bote plano por el hecho de ese doble enlace. Ahí me aumenta el carácter antiinflamatorio y me disminuye el carácter mineralocorticoide. Si yo tengo sustituyentes halógenos como flúor en posición 6 y 9, en alfa 6 y 9, yo voy a aumentar la actividad glucocorticoide, pero también puedo aumentar la actividad mineralocorticoide. En poner un grupo de hidroxilo en posición 11 beta me va a aumentar la actividad glucocorticoide, o es requerida para que yo tenga una actividad glucocorticoide más pronunciada. Si yo tengo sustitución a nivel de la posición 16, se va a disminuir la actividad mineralocorticoide. Una sustitución, un hidroxilo en posición 21, va a ser importante para la actividad mineralocorticoide, pero no requerida para una actividad glucocorticoide. Entonces, yo puedo obviar esa sustitución en el carbono 21. Entonces, es importante esos cambios. Y el que yo
logre compuestos que tengan pronunciada una actividad específica, como es el caso de los glucocorticoides. La prednisona y la prednisolona, que se utilizan muchísimo como tratamientos de esteroides sintéticos, son de estos corticoides que tienen el doble enlace entre posición 1 y 2, más representativos. Son más potentes que la cortisona y la hidrocortisona y permite dosis más bajas. En tratamientos como son la artritis reumatoidea, ahorita hay muchos neuritis ópticas, que se dan el mismo tratamiento porque son enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se llama? Ahí lo vamos a ver en la siguiente unidad. En todas estas enfermedades, el lupus, son importantes la prednisona y la prednisolona para poder no solo disminuir la inflamación que puede haber debido a la enfermedad, sino también como carácter inmunosupresor que tienen los glucocorticoides. Así es, Juan José, con la pregunta que tú me hacías en el chat. O sea que el natural es una formación de semicilla y en los corticoides con el doble enlace entre posición 1 y 2 tengo de bote plano y me va a dar a aumentar la actividad glucocorticoide. La introducción de un flúor en posición 9 me va a aumentar el carácter glucocorticoide del esteroide porque me va a ayudar a aumentar la acidez en el hidroxilo que está en posición 11 beta. Y por eso me va a aumentar la capacidad de que se pueda unir al receptor por formación de enlaces de hidrógeno con este hidroxilo 11 beta. Hay mayor estabilidad también a la oxidación metabólica cuando yo tengo el hidroxilo en esta posición 11 beta. Yo puedo tener, además, en lugar de flúor, también puedo tener cloro o bromo, que como yo les decía, es halogenación de esas posiciones. Y la introducción en 6 alfa del flúor, como les había dicho, también me va a aumentar la actividad glucocorticoide, pero menos que en la posición 9. Y habíamos visto, pues ya se había mencionado la sustitución en el carbono 16. Pueden ser metilos en alfa y en beta o hidroxilo generalmente en alfa. Y me van a hacer compuestos más estables que me van a reducir la velocidad de metabolización y me reducen también el carácter mineralocorticoide. Los grupos hidroxilo, tanto en posición 16 como en 17, pueden aprovecharse para formar derivados liposolubles para poderlos administrar en forma tópica. Entonces, generalmente van a ser glucocorticoides que se van a administrar de manera tópica porque también hay ciertas dermatitis que se dan por fenómenos alérgicos o incluso autoinmunes en el que se administra el glucocorticoide de forma tópica. Y entonces esa farmacomodulación, tanto en carbono 16 y 17 alfa, me van a ayudar para estos tipos de compuestos. Y también, pues no hay que olvidarse que la formulación es importante, el vehículo de la formulación. Yo tengo que tener un vehículo que permita que el esteroide se pueda absorber a nivel de la piel. La mayoría de los esteroides, de los glucocorticoides que se administran, que se utilizan para tratamiento terapéutico, se van a proporcionar un alivio sintomático, pero ningún efecto sobre los procesos de la enfermedad subyacente. Eso significa
por ejemplo, como yo les decía, en enfermedades como lupus, artritis reumatoidea, me va a ayudar el carácter inmunosupresor del glucocorticoide, me va a ayudar a que la enfermedad se contenga un poco más, me va a ayudar a bajar niveles de inflamación, pero no me va a quitar la enfermedad, no me va a curar la enfermedad, sino que solo los síntomas de la enfermedad. Y por lo tanto, es casi seguro que yo voy a necesitar otros tratamientos para la enfermedad. Pero yo les decía que habían sido en 1929, les preguntaba yo, de que habían descubierto la cortisona. Cuando se descubrió fue, así como les digo, como que fue el agua mágica. Se empezó a utilizar en una serie de enfermedades en las que se miraba una respuesta muy favorable, sin embargo tiene una serie de efectos adversos que tampoco se van a utilizar. Cuando me preguntaban, es que ¿en qué momento yo los voy a utilizar? Los voy a utilizar realmente solo y cuando sean eminentemente necesarios. Y además con supervisión médica. Los corticoides tienen una serie de efectos adversos en tratamientos largos. Lamentablemente, cuando hay enfermedades autoinmunes o cuando hay, por ejemplo, en niños que tienen o personas que tienen algún problema a nivel renal o que han sufrido o que han tenido un trasplante renal, necesitan tener tratamientos de esteroides. Pero entonces cuando vemos nosotros aquellas personas que tienen así como la cara bien redonda y gordita, porque se va formando esa cara como quien dice de luna, lo que se llama cuello de búfalo, o sea, muy gordito todo lo que... los cachetes o las mejillas todas rojitas, que lo vemos en niños que están en tratamiento de esteroides. Hay aumento de la grasa abdominal porque el metabolismo de los lípidos se ve alterado cuando damos esteroides como tratamiento. Pueden haber estrías, necrosis de la cabeza del fémur, la piel se adelgaza, extremidades delgadas y el estómago así gordito. Entonces da una serie de, aquí sí hay aumento de apetito, pero esos ya son glucocorticoides, aumento de apetito, aumento de susceptibilidad a infecciones, retención de sodio y potasio, por eso del efecto mineralocorticoide. Entonces, los efectos adversos son muchos y por lo tanto hay que tener cuidado con el uso de estas sustancias. Lo mismo a nivel oftálmico. Ustedes saben que ahora hay una reglamentación en la que se supone que los colirios oftálmicos con esteroides no se deben venderse en recetas, se supone, porque si las personas lo usan indiscriminadamente, lo sienten delicioso, sienten que se les quitó todo, se les aclararon los ojos, se les quitó la irritación, las alergias, pero puede dar glaucoma y dejarlos ciegos de por vida. Es el problema de los esteroides. Los mineralocorticoides ya me dijeron qué es lo que regula. Hans me dijo que regulaba el equilibrio electrolítico de los fluidos. El ejemplo de los mineralocorticoides es la aldosterona, que existe en forma correspondiente a miacetal en equilibrio con la forma hidroxilaldehídica. Los niveles apreciables de esta hormona normalmente se generan solo en estrés y los niveles excesivos de la aldosterona conducen a hipertensión, o sea, aumento de la presión sanguínea. Generalmente se emplean también en terapias de sustitución. No es adecuada para administración vía oral. Sin embargo, se recurre a análogos más estables químicamente que ya se han sintetizado, en los que pues van a predominar en este caso, sí, los mineralocorticoides. Se utilizan más antagonistas de los mineralocorticoides, como es la espironolactona, que ustedes tienen un trabajo de cardiovasculares y de medicamentos a nivel renal, ¿verdad? Por ahí está de diuréticos. La espironolactona es un antagonista de los mineralocorticoides, bloquea los receptores de la aldosterona en el riñón
lo que me da un efecto diurético. Y por lo tanto, hay un aumento de excreción de sodio y una retención de potasio. Por eso, en personas que tienen hipertensión debido a a deficiencia en el equilibrio electrolítico, les pueden también administrar espironolactona para que ese efecto diurético les regule un poco la presión sanguínea. Y yo les mencionaba cuando vimos la progesterona. Ahora pues sabemos que estas hormonas y estos compuestos esteroidales afectan también la función del sistema nervioso central y también nos modulan de forma alostérica los receptores GABA-A y el del ácido N-metil D aspartico, o sea, tanto del ácido gamma-aminobutírico como el glutamato, que ustedes ya estudiaron y ya saben cuál es la función de estos dos de estos receptores. Y entonces sabemos, así como yo les decía, la biosíntesis de estos compuestos, encontramos estos esteroides a nivel de todo el organismo y ahora se ha visto que se forman también en el cerebro a partir de la glía en forma independiente de lo que es la síntesis gonadal y la de las glándulas suprarrenales. Estos interactúan con proteínas membranales sin ingresar a la célula, o sea que actúan de una manera distinta. Ya vimos cómo interactúan cuando en las hormonas sexuales y en las adrenales. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central, no ingresan a las células, sino que actúan en los receptores acoplados a canal, como les dije yo, GABA-A y el de glutamato, y permiten corrientes iónicas a través de ellos y por lo tanto me cambian la excitabilidad de la membrana neural. Esto ya ustedes lo entienden, ya lo hemos visto, ya comprenden. Y entonces estos pueden ser, estos esteroides pueden modularme a estos receptores ya sea positivamente o negativamente a través de sitios alostéricos. Entonces, así como la alopregnanolona, que podemos ver identificada con número 1, estos me modulan receptores GABA-A. Y ustedes saben que qué tipo de receptores GABA-A, Fabiola. ¿Excitatorio o inhibitorio? Fabiola Michelle. Excitatorio, gracias Fabiola. Entonces me va a estimular y ha demostrado que el metabolismo del colesterol en el cerebro es responsable de la generación de un modulador también neuroactivo del receptor de glutamato, entonces es inhibitorio. Entonces me va a, estos compuestos también tienen acción a nivel del sistema nervioso central y estos moduladores específicos, cuando ya son sintéticos, se les llama esteroides neuroactivos, que puedan ser utilizados para tratar una amplia gama de enfermedades que están a nivel del sistema nervioso central, como es la epilepsia. Hablan también del autismo, esquizofrenia, depresión y dolor, en la que la homeostasis excitatoria e inhibitoria es perturbada. Entonces, también se ha visto importante su función dentro del sistema nervioso central y por eso yo les digo, los esteroides tienen una función importantísima, pero al darlos como tratamiento externo hay que tener mucho control por eso mismo, porque intervienen en muchos procesos fisiológicos. Y la verdad es que
como yo les decía, esta biosíntesis y metabolismo es muy complejo y por lo tanto es importante los diagnósticos que se hagan, que se utilizan las últimas tecnologías para poder realmente definir en qué momento es importante administrar alguna de estas sustancias de forma externa y llevar los controles que son necesarios. No puedo yo administrar estos medicamentos tan libremente, ni tomármelos, ni aplicármelos como que si son dulces, porque ya vimos la fisiología tan compleja en la que interviene. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna. Ahorita. Bueno, estamos bien, dice Virginia. Bueno, de paso que todo claro, eso espero, hay que seguir procesando, como dice Juan José. Yo les mandé el artículo para que tuvieran una idea y realmente, si ya lo habían visto en bioquímica, ustedes pudieran estar en el contexto. Ahorita solo se van a ir a la plataforma de NERMS. Ya un minutito les quitamos.